Uno, ciertamente diremos nuestra verdad una y otra vez, clamando contra la falta de voluntad de Sánchez para completar el estatuto, lo mismo que previamente la tuvieron Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar, Felipe González, Leopoldo Calvo Sotelo, todos los diferentes presidentes después del último que sí tuvo algún interés en cumplir lo que había firmado personalmente, como era Adolfo Suárez González. Ciertamente, las Españas son un elemento curioso donde el llamado conflicto centro-periferia hace como que sea bueno no cumplir con la legalidad, con el marco de referencia que es el ámbito del Estatuto de Autonomía de las nacionalidades y regiones como parte supuesta del paquete de constitucionalidad que incluiría el marco de la Constitución. Olvidándonos que, por ejemplo, el marco de la Constitución del Estado español, en el ámbito de Vascongados, por llamarlo como dicen algunos, es decir, de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, solamente tuvo el apoyo de un poquito más del 30% del censo. Lo cual es interesante a la hora de establecer la relación y vinculación con el marco de referencia. Ciertamente los vascos no se puede decir que rechazaron el ámbito de la Constitución española, pero tampoco que la asumieron. Si solo un 30% del censo asumió como propia la Constitución de 1978, eso significa que hay una grave crisis de legitimidad y de origen del marco constitucional, y por lo tanto se puede establecer para algunos de que es porque era demasiado generoso. Pero no, más bien es porque hay fallas y faltas a la hora de establecer una mayor profundidad y en relación con la historia, la tradicional foral, la tradición foral del País Vasco, que llevó también al ámbito de Navarra a poquito más del 50% del censo a apoyar la Constitución, cosa que las más de las veces se olvida, ciertamente. Porque si completamente Navarra está incorporada al marco constitucional por el 50,4% del censo, en 1978 eso significaría que con el 51% del censo del territorio de Navarra podemos reconstituir el reino de Navarra en la provincia actualmente conocida como Navarra. ¿Estamos? ¿Mm? Referéndum. ¿Quiere la restitución del reino de Navarra en el territorio de la comunidad foral de Navarra barra provincia de Navarra? Sí, no. Si sale el sí con un 51% del censo, entonces legitimado por todos aquellos que legitiman la mayoría constitucional en el ámbito foral de Navarra. Pero es que el marco, como hemos dicho, un poquito más del 30% en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, el marco del estatuto sí fue aprobado por un 53%. Exiguo, sí, pero suficiente a la hora de establecer el marco estatutario sobre el censo electoral. Ciertamente también hay gente que no votó a favor porque le parecía demasiado y otros porque les parecía muy poco. Pero los consensos sociales entienden a esto porque no puede establecerse un marco a la búlgara como el 97% votando unánimemente a favor de una propuesta porque es muy difícil de ser negociada, sobre todo cuando hay tensiones como las había y evidentemente muy grandes en el marco de 1978-1979. Sobre todo con la presión de ser la primera comunidad autónoma en prelación de protocolo, como era el hecho de presentar primer documento, el primer estatuto de todo el resto de comunidades autónomas dentro del marco del artículo número 2 de nacionalidades y regiones. Por lo tanto, es interesante recordar el hecho de que hay competencias que están pendientes. Competencias en las que, por ejemplo, se establecía la idea de que podía haber una transferencia de cercanías para el País Vasco, cosa que está completada en el marco del calendario de referencia a transferencias que deben de transferirse a las instituciones vascas. Otra cosa es que en el marco del conversatorio con el gobierno de España, el gobierno de España no pusiera encima de la mesa ningún papel. Y eso da mala espina a la hora de establecer una transferencia que es importante, como la de ferrocarriles. Hay otras importantes, como aeropuertos, puertos,
de interés general, el régimen económico de la seguridad social, que está incorporado en el marco del Estatuto de Autonomía en el 18.2b y en el marco de la disposición transitoria quinta, que está mucho más clarificado en el artículo número 54 del mejoramiento del fuero de Navarra. Y son dos ejemplos muy prístinos. Ciertamente, hablando con un representante de Juventudes Socialistas de Cantabria, pude ver que el elemento de ferrocarriles también está incorporado al Estatuto de Cantabria, cosa que evidentemente pues llevará al gobierno de Cantabria a la necesaria acomodación de su marco jurídico-político, es decir, que negocien la transferencia con el gobierno de España. Pero, bueno, pues eso evidentemente es cosa de ellos, a la hora de establecer ese diálogo con el gobierno de España y la transferencia de los diferentes servicios de ferrocarriles que cubren servicio dentro del marco de la comunidad de Cantabria. Evidentemente el gobierno vasco y las instituciones vascas deben de garantizar lo que ya se hizo a nivel Partido Nacionalista Vasco el día 30 de diciembre del 2019 y a nivel de gobiernos en el marco del presidente Pedro Sánchez Pérez Castejón, en el marco de las competencias pendientes dentro de las que estaban previstas en el marco del Estatuto de Gernika. Unas competencias que están legítimamente garantizadas a la hora de establecer la relación entre ambos gobiernos en las fichas de los años 90, ya sea el informe Zubia de 1993 o el informe Ibarretxe de 1995, 96, 97, en ponencias del propio Parlamento, cuyas conclusiones fueron aprobadas por unanimidad de la Cámara Legislativa Vasca. Que es la parte importante que se suele olvidar. Unanimidad del Parlamento Vasco. Años 90. 2 veces. Es decir, las competencias están insertas del marco estatutario, que es parte del ordenamiento jurídico del Estado español, y por lo tanto, además, después, incorporadas en el marco del calendario unilateralmente establecido por el gobierno de Pedro Sánchez Pérez Castejón, y que ya se ha superado, dicen que por el tema de la pandemia y lo otro de más allá. Por lo tanto, poner en cuestión el fondo y la forma es una forma de dilatar algo que evidentemente la aristocracia, la forma funcionarial caviar del Madrid político, puede poner en cuestión. Y puede que haya debilidad en algunos ministerios a la hora de poner en valor las firmas políticas del partido en el gobierno socialista obrero español a la hora de cumplimentar el mandato estatutario ratificado en referéndum, cosa que el mejoramiento del fuero no lo hizo y ninguna región lo hizo, porque las 4 nacionalidades son el hecho diferencial del haber sido ratificado el marco estatutario por un referéndum popular. Por eso hay 4 nacionalidades y 13 regiones en base al marco de referencia del artículo número 2 de la Constitución española, combinado en el ámbito vasco con la disposición adicional primera, la disposición transitoria segunda, la disposición transitoria cuarta, en el ámbito del respeto institucional al derecho a decidir de los navarros, y por supuesto la disposición derogatoria segunda respecto a la superación de la derogación de los fueros para Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, sobre todo respecto a la derogación de 1839 y en 1876, permitiendo en teoría el ámbito de la restauración foral plena, cosa que es muy interesante y muy largo de explicar, pero superaría con mucho la posibilidad del derecho competencial que puede marcar el marco del Estatuto de Gernika, cosa que evidentemente provoca sarpullidos en el ámbito del Estado español, en el que el techo máximo se quiere siempre bajar, bajar y bajar y bajar y bajar. Ahora establecer la relación con las comunidades autónomas y sobre todo con 2 realidades objetivamente de mayor vocación de autogobierno, porque cuando se habla de nacionalidades históricas, vuelvo a insistir en ello, no se habla de que tengamos más historia que otros. Toda historia tiene todo el mundo. Mayor, menor, más justa, menos justa, más bonita, menos bonita, con mayores personajes cachondos, menos cachondos, con reyes, con reinas, repúblicas y todo lo que quieran. No es tener
más o menos historia, sino más o menos historia reivindicativa respecto al hecho diferencial y de autogobierno a través de estructuras organizativas del país. Y eso conlleva a País Vasco y Cataluña a un estatus distinto respecto al hecho diferencial. Y eso es un problema porque a lo largo del siglo XX pues, se ha visto que molesta para el discurso afrancesado, jacobino, centralista, usualmente, sobre todo en el siglo XIX y primer tercio del siglo XX, relacionado con la idea de acallar con el fuego de las armas cualquier diferencia sustancial y estructural. Y por lo tanto, ese es el peligro máximo. Y con ese peligro máximo en el horizonte se establece la idea de es que ahora mismo me viene mal, no puedo, porque es complicado, que van a votar en Castilla-La Mancha, que van a votar en Extremadura, pues si ahora te reconozco ferrocarriles o los aeropuertos, en vez de la Guardia Civil ponemos a la chancha a hacer el control exterior de fronteras, qué vergüenza, o en el puerto de Bilbao, ¿qué dirán si gestionan todos los ferrocarriles, Euskotren o Metro Bilbao o quien sea de las instituciones vascas? ¿Cómo puede ser? ¡Qué vergüenza! Pero si son cosas que están comprometidas varias veces y con anclaje en el ámbito de la realidad del Estatuto de Autonomía, son elementos que tienen que traspasarse. Evidentemente hay una circunstancia como es el tema del concierto económico, la valoración, porque evidentemente a la asunción de esa competencia se elimina esa partida en el cupo, porque evidentemente no se incorpora al marco general de competencias no transferidas y el gasto pues evidentemente se ejecuta en el País Vasco y por lo tanto ese dinero no puede salir porque esa competencia ya sería nuestra. Y por tanto, para esa valoración, pues hay que hacer una relación bilateral, como es el sistema de concierto, para poder poner una cifra, el valor que va a tener, bueno, que ha tenido y que va a tener en el ámbito de las instituciones vascas, de cuánto va a costar el mantenimiento de esas infraestructuras, de esos servicios que van a asumirse para las instituciones vascas. Pero evidentemente esta dificultad pues simplemente es de hacer números. No debe de establecer una relación que evidentemente nos lleva 40 años largos, ya para 45, en donde apenas ha habido avances, sobre todo cuando ha habido minoría en un gobierno en el marco del Congreso de los Diputados. Y eso pone de relieve el hecho de que sea una vergüenza, que habría que haber hecho mucha pedagogía de quién es competente y poner en valor todas las realidades, tanto en cuanto a autogobierno, formas de gestión, y que estas realidades hacen una España compleja, variada, plural, pero comprometida con los ciudadanos y comprometida con un valor supremo de la Unión Europea como es el de la subsidiariedad. Y por tanto, cuando el gobierno vasco clama contra la voluntad de Pedro Sánchez para completar el estatuto, está garantizando la defensa de los ciudadanos del País Vasco. Dice al final, en el último párrafo de este texto de referencia, a día de hoy los únicos movimientos alucen a 3 materias. La ministra Rodríguez ha trasladado la opción de la transferencia de cercanías pudiera quedar cerrada para octubre. Sin embargo, la consejera vasca ha revelado que su interlocutora no le ha entregado ningún tipo de documentación que apuntale esa hipótesis. Elemento importante. La titular de la política territorial también ha alimentado la posibilidad de que a la vuelta del verano pudiera responder a las propuestas sobre gestión del litoral que ya ha transferido a su comunidad natal, es decir, a Canarias, échale guindas al pavo, o el tema de la migración. Pero una vez más, lo habría hecho sin apoyarse en documentos o argumentos jurídicos concretos. Por lo tanto, este elemento de esta noticia del viernes 29 de julio del 2022 vuelve a traernos encima de la mesa la necesidad de ser reivindicativos, de poner encima de la mesa el valor del autogobierno,
la necesidad de una actualización porque el mundo ha cambiado y la foralidad exige la adaptación al momento en el que se vive y la ley, la forma y el fondo de la ley debe construirse porque es importante la ley en sí, pero también cómo se construye. Y por tanto, la adaptación dentro de las instituciones vascas a las realidades conlleva que, evidentemente, después de 1979, el Estado español se incorpora a las comunidades europeas, está el marco de la OTAN en el ámbito de defensa, está el marco eurooccidental, la caída del muro de Berlín, sí, hace muchísimo, pero también el 11 de septiembre, un montón de desafíos, las crisis que ha habido en 2008, la circunstancia de la pandemia, son muchas cosas que deben de incorporarse al texto jurídico de relación entre los vascos y entre los vascos y el Estado español, como es el marco del estatuto, porque ha habido mucha forma de aprendizaje y eso evidentemente es una necesidad objetiva para una revisión del marco estatutario, pero siempre desde la bilateralidad y de la asunción de que lo que sirve para el concierto económico y el sistema de concierto económico, el marco de la disposición adicional primera y los demás marcos de referencia, como mínimo, en un marco general constitucional que solo fue aceptado por el 30% del censo de los vascos, por lo tanto hay que ser exigentes para que cualquier cambio pueda evaluarse en una superior cifra de apoyo en el ámbito de los vascos, mucho más del 30% en el caso de una hipotética reforma constitucional y mucho más de un 53% en el caso de una reforma estatutaria. Por lo tanto, hay que ser ambiciosos, no pecar de ingenuos y poner las circunstancias encima de la mesa de que, evidentemente, hay que completar el estatuto ya vigente y eso no desmerece de que, de mientras, también se puede establecer el marco para una nueva realidad, un marco de relaciones siempre pragmáticos, inteligentes, pero con una mirada fresca hacia el futuro. Esta es la reflexión. Y sin más, es que el casco, a Betti Helpen.